El joven gerente lo vio entrar por la puerta de vidrio y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que en el fondo era desprecio. Un hombre viejo, de unos 80 años, con un saco color café desgastado en los codos, los zapatos limpios, pero con la suela despegándose en la punta, y un sombrero de palma que sostenía con las dos manos contra el pecho, como si fuera lo más valioso que tenía. El anciano miró el restaurante con los ojos de quien no está seguro de merecer estar ahí, y caminó despacio hasta la barra, buscando un lugar donde sentarse sin molestar a nadie. Lo que el gerente no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía esa tarde, era que ese hombre, con los zapatos despegados y el sombrero viejo, había entrado antes que todos ellos. Había entrado 40 años atrás, cuando ese lugar no era un restaurante, sino un lote baldío con pasto seco y un sueño que un muchacho sin dinero no sabía cómo pagar. Y lo que estaba a punto de pasar, dentro de ese local de paredes blancas y mesas de madera barnizada, iba a cambiarle la cara a más de uno. Pero para entender lo que ocurrió esa tarde de miércoles, hay que volver al principio, al momento en que todo empezó. Mucho antes de que hubiera menús laminados, camareros con delantal negro y un letrero luminoso que prometía la mejor experiencia gastronómica de Quetzaltenango. Don Aurelio Campos tenía 82 años y caminaba con un bastón que él mismo había tallado de una rama de pino de los bosques del altiplano hacía 15 años, cuando la rodilla izquierda empezó a cobrarle el precio de décadas de trabajo de pie. Lo talló una tarde de domingo con una navaja vieja, sentado en el escalón de la entrada de su casa, con la paciencia con que hacía todas las cosas, quitando las astillas una por una, hasta que la madera quedó lisa y el mango encajó perfecto en su palma. Nunca compró uno de los bastones de aluminio que venden en la farmacia, no porque no pudiera, sino porque ese era su bastón, hecho con sus manos, y usarlo era como llevar consigo algo vivo. Vivía solo en una casa pequeña de 2 cuartos en las afueras de Quetzaltenango, en uno de esos barrios donde las calles todavía son de adoquín y las casas tienen patios con árboles de durazno que nadie recuerda haber plantado. Era una casa que él mismo había construido ladrillo por ladrillo cuando tenía 40 años, y las manos todavía obedecían sin quejarse, con material que acarreó en camioneta prestada y que tardó 2 años en pagar de a poco. Las paredes eran delgadas, el techo de lámina galvanizada tronaba con la lluvia, y en el invierno guatemalteco, ese invierno de altiplano, que no es nieve, pero es un frío húmedo que se pega a los huesos con más saña que cualquier nieve, el aire se colaba por debajo de la puerta, con una persistencia que no respetaba cobijas. Pero la casa era suya, completamente suya, y eso era algo que don Aurelio no cambiaba por nada. En la pared de la cocina había una fotografía enmarcada que ya tenía los colores lavados por el tiempo. Él mismo de joven, de pie frente a un salón de clases, con un grupo de niños de distintas edades, varios con traje típico de la región, que lo miraban con esa mezcla de respeto y cariño que solo existe entre un maestro verdadero y sus alumnos. Debajo del marco, con letra de plumón que él mismo había escrito hacía años, una frase corta: lo que se da de verdad no se pierde nunca. Había sido maestro rural durante 38 años, en escuelas del altiplano occidental de Guatemala, de esas escuelas que el Ministerio de Educación marca en los mapas, con un punto tan pequeño que casi desaparece, en aldeas y caseríos que no tienen carretera asfaltada, ni señal de teléfono, ni agua potable garantizada todo el año. No era de los maestros que enseñan sentados, era de los que caminan, de los que salen de casa antes de las 5 de la mañana, con el frío del altiplano pegándoles en la cara,
de los que cruzan barrancos por veredas de tierra colorada, que se vuelven resbaladizas con la lluvia de mayo, de los que escriben con tiza en pizarrones de madera que se caen de la pared, de los que enseñan matemáticas con granos de maíz, porque no hay libros suficientes, y explican geografía señalando los volcanes que se ven desde la ventana del salón. Enseñó en español y aprendió palabras de quiché y de mam para poder hablarles a los niños que llegaban al salón sin saber castellano, porque don Aurelio creía que un maestro que no puede hablarle a su alumno en la lengua que el alumno entiende no es todavía un maestro completo. Enseñó a leer a padres y después a los hijos de esos mismos padres, y en algunos casos a los nietos. Vio pasar generaciones enteras por sus salones, en los distintos pueblos del altiplano, donde lo asignaron a lo largo de los años. Nombres de aldeas que no aparecen en ningún mapa turístico, pero que don Aurelio podía situar con los ojos cerrados, porque los había recorrido con los pies. Cuando se jubiló, con 38 años de servicio en el sistema educativo de Guatemala, la única ceremonia que tuvo fue una convivencia que organizaron las madres de familia de la última escuela donde trabajó. Tamales de chipilín, atole de maíz, un pastel de vainilla con betún rosado, que una señora había encargado en el pueblo más cercano. No hubo discursos de funcionarios, no hubo medalla de la dirección departamental, no hubo placa en ninguna pared. Recibió abrazos que valían más y una pensión que alcanzaba para comer, para las medicinas del corazón que tomaba desde hacía 8 años y para un poco más. Don Aurelio no se quejaba. Decía que un hombre que se queja de lo que tiene nunca aprende a ver lo que ya tiene, y que él tenía suficiente: su casa en las afueras de Quetzaltenango, su bastón de pino del altiplano, su fotografía en la pared, y los miércoles por la tarde. Los martes y los miércoles por la tarde, don Aurelio acostumbraba caminar desde su casa hasta el centro histórico de la ciudad. No era un camino corto para alguien de su edad y con esa rodilla, pero tampoco era imposible. 20 minutos a paso tranquilo por las calles de adoquín que bajaban desde su barrio hacia el centro, cruzando el pequeño mercado de la colonia, donde las señoras vendían verduras del altiplano y los niños corrían entre los puestos. No lo hacía por ejercicio, aunque el médico se lo recomendaba, con esa insistencia amable de los doctores que ya conocen bien a sus pacientes mayores. Lo hacía porque el movimiento lo mantenía conectado con el mundo, porque las calles le recordaban que todavía existía, que todavía formaba parte de algo más grande, que esos 2 cuartos donde pasaba la mayor parte de sus días. A veces se sentaba en el Parque Central a ver pasar la gente y a escuchar a los músicos de marimba que tocaban los miércoles bajo el kiosco. A veces entraba a alguna librería del centro a hojear algo sin comprar. Y a veces, cuando el frío de Xela, ese frío que en noviembre baja desde los volcanes y se instala en el valle como si tuviera permiso, le pedía sentarse en un lugar con techo y calor, y el olor de algo recién preparado se asomaba a algún establecimiento a pedir un vaso de agua, o si la pensión había llegado completa ese mes, un café negro sin azúcar, que era su pequeño lujo de los miércoles, el único lujo que se permitía esa semana, y que tomaba siempre con las 2 manos alrededor de la taza y los ojos cerrados en el primer sorbo, como quien recibe algo que ha estado esperando. Esa tarde de miércoles de noviembre, don Aurelio pasó frente al restaurante Raíces por primera vez. El local había abierto hace unos meses en un edificio restaurado del centro histórico de Xela, de esos edificios de arquitectura colonial que la ciudad tiene en abundancia y que cuando se renuevan bien mantienen las fachadas de piedra tallada, pero dentro meten mesas de madera barnizada y lámparas colgantes de metal, y un sistema de sonido que nadie habría imaginado entre esas paredes de 200 años.
Don Aurelio se detuvo un momento en la banqueta, mirando el letrero verde, mirando las mesas adentro, a través del vidrio emplomado, mirando el humo que salía despacio por la chimenea de la fachada. Olía a café recién hecho, ese olor que a él siempre le había parecido uno de los mejores del mundo. Pensó en seguir caminando, pero el frío de noviembre en Shela no es un frío que invite a seguir caminando cuando uno tiene 82 años y la rodilla izquierda duele, y el café de los miércoles todavía no lo había tomado. Así que empujó la puerta de vidrio emplomado y entró. El lugar olía a café de olla y a madera barnizada. Las mesas estaban a medias llenas de gente con ropa de oficina, que comía con prisa y miraba el teléfono entre bocado y bocado. Don Aurelio no los miró a ellos. Buscó con los ojos un lugar discreto donde sentarse, sin ocupar demasiado espacio, porque siempre había tenido esa costumbre, de los hombres que crecieron aprendiendo a no estorbar. Encontró un banco alto al final de la barra. Se acomodó con cuidado apoyándose en el bastón de pino. Acomodó la rodilla que dolía. Puso el sombrero sobre sus rodillas y esperó. Esperó 5 minutos. Después 10. El joven que atendía la barra pasó frente a él 2 veces, sin mirarlo. Don Aurelio no dijo nada. No hizo señas. Esperó, con esa paciencia que no es resignación, sino la tranquilidad de quien aprendió que no todo llega cuando uno quiere, pero sí llega cuando tiene que llegar. A los 12 minutos, cuando el camarero pasó por tercera vez, don Aurelio levantó la mano con suavidad. «Buenas tardes, joven. Con permiso, ¿me podría traer un vaso de agua, por favor?» El camarero se detuvo un segundo. Lo miró de arriba abajo, con esa mirada rápida que la gente joven tiene para clasificar a las personas, sin que se note demasiado, y asintió sin decir nada. El agua llegó 3 minutos después, sin hielos, en el vaso más pequeño que había en la barra, puesto sin ceremonia sobre el mármol negro. Don Aurelio tomó el agua despacio, con las 2 manos alrededor del vaso. Luego metió la mano en el bolsillo interior del saco. Sacó un monedero de cuero viejo y gastado, con el cierre de metal ya algo flojo, de tanto abrirse y cerrarse, y lo puso sobre la barra. Empezó a contar las monedas con paciencia, una por una, juntándolas en un montoncito prolijo sobre el mármol. Era el café. Quería pedir el café. El de los miércoles, el único lujo que se permitía esa semana. Las monedas alcanzaban, por poco, pero alcanzaban, y don Aurelio siempre pagaba lo que debía. Fue en ese momento cuando apareció Rodrigo Fuentes. Rodrigo tenía 29 años, era gerente de raíces en Quetzaltenango desde hacía 8 meses, y llevaba esos 8 meses convencido de que había nacido para dirigir cosas. Lo habían contratado directo de un diplomado en administración de empresas y traía consigo esa seguridad particular de los jóvenes que han aprendido mucho en poco tiempo y todavía no han vivido suficiente para saber cuánto les falta. Usaba camisa blanca, con el cuello siempre bien abotonado, el cabello fijado hacia atrás con gel, y caminaba por el restaurante con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si estuviera inspeccionando una operación militar. Era eficiente, era puntual, sabía los costos de operación de memoria y podía decirte en qué porcentaje había aumentado la rotación de mesas en el último trimestre. Esas cosas las sabía bien, pero había otras que todavía no sabía, cosas que no enseñan en los diplomados y que solo se aprenden viviendo, que son justamente las más importantes. Tenía también una idea muy clara de cuál era la imagen que debía proyectar el establecimiento. Mesas limpias, personal presentable, clientes que consumían con fluidez y se iban satisfechos. Clientes que, en la mente de Rodrigo, tenían cierto perfil,
Y ese perfil, sin que él lo hubiera escrito en ningún manual, pero que aplicaba con la precisión de quien sí lo tiene escrito, no incluía a un anciano de saco color café y sombrero de palma, contando monedas en la barra como si fuera el mercado del barrio. Lo vio desde el otro extremo del local y caminó hacia él, con pasos largos y la expresión de quien va a resolver un problema antes de que se vuelva más grande. Se plantó del otro lado de la barra, con los brazos cruzados sobre el pecho, y le habló en voz suficientemente alta para que las mesas cercanas pudieran oír. «Buenas tardes, señor. ¿En qué le podemos ayudar?» No era una pregunta amable. Era el tipo de pregunta que en realidad dice algo completamente diferente a sus palabras. «Explique usted por qué está aquí». Don Aurelio levantó la vista del montoncito de monedas. Miró al joven con calma. «Buenas tardes, joven. Solo quiero pedir un café, si me hace el favor». Señaló las monedas ordenadas sobre el mármol. «Ya tengo para pagar». Rodrigo miró las monedas. Las miró como se mira algo que está donde no debería estar. Después volvió a mirar al anciano, y en esa fracción de segundo tomó una decisión que no habría podido defender si alguien se la hubiera pedido por escrito. «El problema no es el pago, señor», dijo bajando un poco la voz, pero no lo suficiente, con ese tono de quien da una explicación que en realidad es una orden. «El problema es que tenemos mesas con clientes esperando, y este espacio en la barra es para consumo ágil, ¿entiende? No es para...». Hizo una pausa, que valió más que cualquier palabra, una pausa que tenía dentro todo lo que no dijo: quedarse. Don Aurelio lo miró, no con rabia, porque don Aurelio no era un hombre de rabia fácil, no con vergüenza, porque don Aurelio no había hecho nada que justificara la vergüenza. Lo miró con la calma quieta y profunda de los hombres que han vivido suficiente para no necesitar que nadie les explique cuándo los están insultando, y que han aprendido que la manera en que alguien te trata dice infinitamente más sobre esa persona que sobre ti. Lo miró así, unos 3 segundos exactos, y en esos 3 segundos, el joven gerente no supo leer nada de lo que había en esos ojos, porque no tenía todavía el vocabulario para hacerlo. «Entiendo», dijo don Aurelio despacio. Y entonces hizo algo que a Rodrigo lo descolocó, sin que Rodrigo supiera exactamente por qué. Recogió las monedas. Las recogió una por una, con la misma paciencia con que las había sacado, sin apuro, sin ruido, sin drama, y las metió de vuelta en el monedero de cuero viejo. Cerró el cierre con un clic pequeño, guardó el monedero en el bolsillo del saco, terminó el agua que quedaba en el vaso, tomó el bastón de pino del altiplano, y antes de levantarse del banco alto, miró al gerente una última vez, con esos ojos que no pedían ni exigían nada, que solo registraban, y dijo 2 palabras, con una voz completamente tranquila: «Gracias por el agua». Rodrigo ya se había dado la vuelta. Ya caminaba de regreso hacia el centro del restaurante, con las manos entrelazadas en la espalda, satisfecho. El camarero de la barra, que había observado todo desde 1 metro de distancia, se concentró en secar un vaso, que ya estaba perfectamente seco. Don Aurelio se bajó del banco con cuidado, apoyó el bastón en el piso, tomó el sombrero de palma y se lo puso, con ese gesto pausado y digno con el que siempre hacía las cosas. Empezó a caminar hacia la puerta, despacio, sin apuro, porque don Aurelio Campos no había corrido de ningún lugar en 82 años, y no iba a empezar esa tarde fría de noviembre en Shela. Caminó entre las mesas, con el bastón marcando el ritmo, mirando al frente, con la espalda tan recta como lo permitía la edad, con la misma dignidad de quien sabe quién es,
sin necesitar que nadie se lo confirme. No llegó a la puerta. Se abrió antes de que él la alcanzara, y por ella entró un hombre de unos 60 años, que no se parecía al tipo de persona que el restaurante esperaba recibir a esa hora. Era corpulento, de hombros anchos, con el pelo gris cortado muy al ras y las manos grandes, de alguien que trabajó con ellas mucho tiempo antes de trabajar con papeles y contratos. Traía puesta una chamarra de cuero café, simple, sin marca visible, ni adorno ninguno, unos pantalones de trabajo y unos zapatos que habían visto mucho campo y muchas carreteras de terracería. El único detalle que no encajaba con el resto era un reloj en la muñeca izquierda, discreto, sin brillos, pero de esos que uno reconoce cuando sabe de relojes. El hombre entró sin prisa, con el paso seguro de quien conoce bien cada rincón del lugar que pisa, y miró el restaurante con los ojos de quien lo ha visto en todas sus etapas. No miró el menú de la pizarra, ni las mesas llenas, ni las lámparas colgantes. Miró hacia el fondo, hacia la barra, y entonces vio al anciano, que caminaba hacia él con el bastón y el sombrero puesto. Se detuvo en seco. Fue una fracción de segundo, apenas, pero fue completa. El cuerpo entero detenido, los ojos fijos, el gesto de quien reconoce algo que no esperaba encontrar. Después ese segundo se rompió, y el hombre de la chamarra de cuero avanzó 3 pasos rápidos, largos, hacia el anciano, y dijo su nombre, con una voz que no era voz de gerente, ni de cliente, ni de inspector. Era la voz de otra cosa completamente, la voz de alguien que habla con el pecho, desde adentro. ¿Don Aurelio? Don Aurelio se detuvo, levantó los ojos desde debajo del ala del sombrero, los enfocó en la cara del hombre que estaba frente a él. Pasó un momento, 2, en que los años se pusieron en medio de los dos, como un filtro que hay que atravesar para reconocer lo que uno conocía cuando era diferente. Y entonces la cara de don Aurelio cambió. No fue una sonrisa grande, ni una expresión de sorpresa exagerada. Fue algo más quieto, más antiguo, el reconocimiento de 2 personas que compartieron algo importante hace mucho tiempo y que los años no borraron del todo. «Ernesto», dijo don Aurelio, con la voz suave de quien pronuncia un nombre que no ha dicho en mucho tiempo, pero que nunca dejó de saber cómo se dice. Ernesto Villalba tenía 61 años. Era el fundador y dueño de la cadena Raíces, que operaba 12 restaurantes en Guatemala, con locales en Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Cobán y Flores, con un equipo de más de 300 empleados, distribuidos por todo el país. Había sido portada de la revista de negocios más leída de Centroamérica el año anterior, con el título «El hombre que convirtió una receta del altiplano en un referente gastronómico nacional». Tenía 3 socios, 2 hijos en la universidad y una reputación construida durante 4 décadas de trabajo sin parar. Era originario de un municipio del altiplano guatemalteco cercano a Xela y había comenzado su historia exactamente donde todos los de ese pueblo comienzan, con poco, con frío y con las ganas de que las cosas fueran diferentes. Ernesto Villalba, con todo eso a sus espaldas, se arrodilló, así, en el piso de loseta del restaurante de Quetzaltenango, con la chamarra de cuero café, y el reloj discreto, y el pelo cortado al ras. Ernesto Villalba se arrodilló frente al anciano del sombrero de palma y le tomó las manos, con las 2 suyas. Las manos de don Aurelio eran pequeñas, huesudas, con la piel seca y las venas marcadas, como ríos en un mapa del altiplano, y Ernesto las sostuvo,
con un cuidado que no tenía nada que ver con la delicadeza, y todo con el respeto. «No puedo creer que esté aquí», dijo con la voz apenas controlada. «No puedo creer que esté aquí, maestro». El restaurante completo se paralizó. Las conversaciones murieron una por una, como velas que se apagan con el viento. Los tenedores se detuvieron, a mitad del camino entre el plato y la boca. Los camareros se quedaron quietos donde estaban. Nadie entendía exactamente lo que estaba pasando, pero todo el mundo entendía que algo estaba pasando, que valía la pena dejar de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo. Rodrigo Fuentes escuchó el silencio antes de voltearse. Cuando se volteó y vio al hombre arrodillado en el piso, tardó 3 segundos completos en conectar la chamarra de cuero café con la fotografía del cuadro que colgaba en la sala de reuniones del corporativo en Ciudad de Guatemala. La fotografía del hombre de traje, con la placa que decía Ernesto Villalba, fundador. La fotografía que Rodrigo había mirado docenas de veces, en juntas de presupuesto y presentaciones de resultados. Cuando lo conectó, sintió que el piso se movía debajo de sus zapatos. Ernesto se puso de pie, sin soltar las manos de don Aurelio. Lo miró un momento más, con esa expresión que no se aprende ni se ensaya, y luego lo guió hacia la mesa principal, la que estaba junto a la ventana grande, desde donde se veía el perfil del centro histórico de Xela, y más allá, en los días claros, la silueta de los volcanes recortándose sobre el cielo del altiplano. La mesa que Rodrigo reservaba siempre para los clientes más importantes. La mesa que esa tarde estaba vacía, perfectamente puesta, con la servilleta doblada y la vela pequeña encendida en el centro. Ernesto sentó a don Aurelio, con el cuidado con que se sienta a alguien que uno quiere. Acomodó el sombrero de palma en la silla vacía de al lado, para que no se cayera. Recargó el bastón de pino contra la pared, en un ángulo donde no se deslizara. Se sentó frente a él, llamó al camarero más cercano con una seña tranquila, y pidió sin consultar el menú, con la confianza de quien conoce su propia cocina. Lo mejor que tengan hoy, para los dos. Y un café negro sin azúcar para mi amigo, el primero. Café de altura si tienen. El camarero asintió y se fue casi corriendo hacia la cocina. Rodrigo se acercó. No podía no acercarse. «Don Ernesto», dijo con la voz que usaba para hablar con los superiores. «Qué gusto tenerlo aquí. No sabíamos que vendría hoy. ¿Usted es el gerente del turno?» «Sí, señor. Rodrigo Fuentes». «¿Usted atendió a este señor cuando entró?» Rodrigo abrió la boca, la cerró. «Yo... sí, señor. Le expliqué que el espacio de la barra es para consumo ágil y que... venga mañana a las 9, a la oficina del corporativo en Ciudad de Guatemala», dijo Ernesto con una voz completamente tranquila, la voz de alguien que no necesita levantar el tono porque lo que dice ya pesa suficiente solo. «Hablaremos». Rodrigo asintió, dio un paso atrás, después otro, y fue a pararse junto a la barra, con las manos colgando a los lados y la cara del color del papel, mirando desde ahí cómo el dueño de la empresa para la que trabajaba compartía mesa con el anciano del sombrero de palma, al que él había pedido que se fuera, 15 minutos antes, por contar monedas. El café llegó primero, negro, sin azúcar, en una taza de cerámica gruesa, con el vapor subiendo en espiral, en el aire frío, que se colaba por las rendijas de las ventanas coloniales. Café de altura, de los cafetales del occidente guatemalteco, uno de los mejores del mundo, aunque mucha gente en el mundo no sepa todavía de dónde viene.
Don Aurelio lo recibió con las dos manos, como siempre, y cerró los ojos en el primer sorbo, con la expresión de quien recibe exactamente lo que necesitaba. Ernesto lo observó y sonrió, no con la boca, sino con los ojos. La conversación entre Ernesto y don Aurelio duró casi 2 horas. Nadie los interrumpió. El restaurante continuó su turno alrededor de ellos, como el agua que rodea una piedra. Los camareros atendían las otras mesas. Los clientes entraban y salían por la puerta de vidrio emplomado, pero esa mesa junto a la ventana grande tenía algo que la separaba del resto. Una quietud en medio del movimiento, una conversación que tenía otro ritmo, otro volumen, otra temperatura que todo lo demás. Ernesto habló de sus hijos, de los 12 restaurantes en el país, de un viaje que había hecho el año anterior a las comunidades cafetaleras del occidente, donde compraba su café directamente a los productores. Don Aurelio escuchaba, con esa atención completa que siempre había sido su marca, la misma que le daba un niño de 7 años leyendo en voz alta por primera vez en un salón de aldea, sin apurar, sin interrumpir, dejando que las palabras llegaran a su tiempo. Cuando hablaba él, Ernesto le daba el mismo trato. No miraba el teléfono, no volteaba cuando alguien cruzaba por el restaurante, no hacía nada más que escuchar, porque don Aurelio le había enseñado, hacía 40 años, que escuchar de verdad es uno de los actos de respeto más grandes que existe, y que la mayoría de la gente nunca aprende a hacerlo bien. Hablaron del altiplano, de los pueblos donde don Aurelio había enseñado, de algunos alumnos, de los que Ernesto sabía algo, porque en esa región de Guatemala todos terminan conectados por algún hilo. Hablaron de la pensión, y de lo que alcanzaba, y de lo que no, de la rodilla y del bastón, del frío de noviembre en Xela, que en los barrios de las afueras se siente distinto al frío del centro, porque el viento baja desde los volcanes sin que ningún edificio lo detenga. Don Aurelio contestó todo, porque tenía buena memoria de las cosas que importaban. En un momento, mientras esperaban que llegara el siguiente plato, Ernesto se quedó callado mirando la ventana. Por el centro histórico de Xela pasaba la vida habitual al atardecer. Los vendedores de tortillas recogiendo sus canastos, los escolares con mochila que caminaban apurados hacia las paradas de camionetas, una señora con corte y huipil del altiplano, cargando en la espalda un canasto de tejidos, amarrado con un perraje. Ernesto habló con una voz más baja, la voz de una historia que no le había contado a mucha gente. ¿Sabe cuántas veces en todos estos años pensé en llamarle maestro? Muchas. Siempre había algo. Un viaje a Cobán, un cierre de contrato en la capital, una crisis en algún local. Siempre había algo que se ponía adelante. Hizo una pausa larga. Y yo lo dejaba, porque era más fácil. Don Aurelio no respondió de inmediato. Tomó el café, dio un sorbo pequeño, dejó la taza en el plato con cuidado. El olvido no duele cuando es de golpe, dijo despacio. Duele cuando es de a poco, cuando uno va dejando pasar las semanas, creyendo que hay tiempo. Ernesto lo miró. Sí, dijo, exactamente eso. Y no agregó nada más, porque no hacía falta. Los platos fueron llegando uno a uno. Un caldo de res con verduras del altiplano, que olía a mercado de pueblo en día de plaza. Un pescado a la plancha con chiles de la región, pan recién horneado con mantequilla, y al final, de nuevo, café. Don Aurelio comió despacio, como hacía todo, sin prisa, y sin dejar nada en el plato, con la manera de comer de alguien que sabe el valor de lo que tiene enfrente, porque ha tenido días en que no lo tenía. Hacia el final,
Ernesto metió la mano en el bolsillo interior de la chamarra y sacó una tarjeta blanca, sencilla, con su nombre y un número de teléfono directo. La puso sobre la mesa, frente a don Aurelio. Maestro, quiero que me llame. No a la secretaria, a este número. Cualquier cosa que necesite, lo que sea. No debí haberme tardado tanto en buscarlo. Eso no tiene excusa. Don Aurelio miró la tarjeta blanca sobre el mantel. No la tocó de inmediato. Levantó los ojos hacia Ernesto, con esa tranquilidad que lo acompañaba a todas partes. Esa tranquilidad que no era resignación, sino la paz de un hombre que no necesita nada, que no tenga. No me tarde tanto en venir, dijo al fin. Eso es todo lo que le pido. Ernesto asintió despacio. Tomó su café. El silencio entre los dos era del tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen de verdad, que no necesitan llenar cada pausa con palabras, porque la compañía ya es suficiente. Cuando don Aurelio se levantó para irse, Ernesto se puso de pie al mismo tiempo y lo acompañó hasta la puerta. Le ofreció llevarlo en el carro hasta su casa en las afueras. Don Aurelio dijo que no, que el camino a pie le hacía bien a la rodilla. Ernesto no insistió, porque conocía a ese hombre suficientemente bien para saber cuándo la independencia de alguien es parte de su dignidad y no se toca. En la puerta, bajo la luz del letrero verde que pintaba de sombras la banqueta colonial, don Aurelio se puso el sombrero de palma, con ese gesto lento y preciso de siempre. Agarró el bastón de pino del altiplano y miró a Ernesto una última vez. Los dos hombres se quedaron un momento así, el uno frente al otro, con el frío de Shela metiéndose entre los dos y el ruido distante de la marimba que sonaba desde el Parque Central, a unas cuadras. Don Aurelio le puso la mano libre en el brazo, una vez, breve, el gesto con que siempre había despedido a sus alumnos. Fue bueno verte, muchacho. Y caminó hacia la calle, despacio, con los zapatos limpios y la suela despegándose en la punta, metiéndose entre la gente del atardecer de Quetzaltenango, tomando el camino de vuelta hacia su barrio en las afueras, el mismo camino de adoquín que había bajado esa tarde, solo que ahora en sentido contrario, y con algo diferente en el paso, algo que no era exactamente ligereza, pero que se le parecía, como si el café de los miércoles hubiera resultado ser, esta vez, algo más que un café. Ernesto se quedó en la puerta un momento, mirando la calle, con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra, y algo en el pecho, que no era tristeza exactamente, sino el peso de lo que uno casi pierde sin darse cuenta. Después entró, llamó al gerente de turno, que no era Rodrigo, y le dijo en voz baja, como quien deja una instrucción que no admite discusión, que desde esa semana, la mesa junto a la ventana grande quedaría reservada permanentemente los martes y los miércoles por la tarde, sin importar qué tan lleno estuviera el local, sin importar quién llamara a pedir ese lugar. Lo que le pasó a Rodrigo Fuentes al día siguiente no fue un escándalo, ni una humillación pública. Fue algo más silencioso que eso, y por eso más difícil de olvidar. Llegó puntual a las 9 de la mañana, a las oficinas del corporativo en Ciudad de Guatemala, con la camisa bien planchada y el cabello hacia atrás, convencido todavía, en algún rincón de su cabeza, de que podría explicar lo que había pasado, de una manera que sonara razonable. Ernesto lo recibió solo, sin secretaria, sin testigos. Lo invitó a sentarse. No lo miró con rabia, no levantó la voz, en ningún momento de la reunión. Eso fue lo primero que descolocó a Rodrigo, que no hubiera enojo, solo esa calma
que ya había visto la tarde anterior en el restaurante de Sheila y que ahora reconocía como algo diferente a la indiferencia, algo que pesaba más. Ernesto le preguntó una sola cosa, antes de hablar de cualquier otra. ¿Usted sabe quién es don Aurelio Campos? Rodrigo dijo que no. Ernesto asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Eso es exactamente el problema, dijo. Y entonces le contó. Le contó del pueblo del altiplano guatemalteco, de la tarde de invierno de hacía 40 años, del cuaderno de apuntes lleno de números, del cajón abierto sobre la mesa de una cocina pequeña, del dinero prestado, sin garantías y sin intereses. Le contó de los años difíciles, de las noches en que el primer local en Sheila no cuadraba, de la frase que se repitió como ancla en los momentos peores. No necesito que me pagues a mí. Cuando puedas, págale a alguien que lo necesite más que yo. Le contó todo eso, con la misma voz tranquila con que hablaba de los balances trimestrales, porque para Ernesto Villalba, esa historia no era un dato del pasado, sino el cimiento de todo lo que vino después. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Escuchó de verdad, quizás por primera vez en mucho tiempo, con esa atención que uno tiene cuando entiende que lo que está oyendo tiene peso. Cuando Ernesto terminó, el silencio entre los dos duró varios segundos. Rodrigo miró el escritorio. Tenía algo en la garganta, que no era exactamente vergüenza, pero que se le parecía bastante. Era el reconocimiento de alguien que acaba de ver con claridad el tamaño de lo que no sabía. Ernesto no lo despidió. Lo que hizo fue algo que resultó más difícil de cargar que un despido. Le dijo que se quedaba en la empresa, pero que antes de volver al restaurante de Sheila, iba a pasar 2 semanas trabajando en la cocina del local de Ciudad de Guatemala, de pie desde las 6 de la mañana, cargando ollas, fregando pisos, recibiendo los proveedores en la puerta de servicio, aprendiendo desde adentro lo que significa sostener un lugar así desde abajo. No como castigo, aclaró Ernesto, como educación, porque lo que le falta a usted no es eficiencia ni conocimiento de costos. Lo que le falta es entender quién construyó todo esto y con qué manos. Rodrigo cumplió las 2 semanas. No fue fácil y no fue cómodo, y hubo mañanas en que llegó al turno con el cabello sin gel y los zapatos que ya no brillaban tanto, y algo en eso, paradójicamente, lo fue haciendo diferente. No de golpe, no de manera dramática, sino de a poco, de la misma manera silenciosa en que las cosas importantes siempre cambian. Cuando volvió al local de Quetzaltenango, lo primero que hizo fue buscar al camarero de la barra, que había secado el vaso seco esa tarde. Le pidió disculpas, no por protocolo, no porque Ernesto lo hubiera instruido a hacerlo. Lo hizo porque durante esas 2 semanas en la cocina de la capital había pensado en ese gesto, el vaso ya limpio que el camarero seguía secando, para no tener que mirar lo que estaba pasando, y entendió que ese muchacho había cargado en silencio algo que no le correspondía cargar. Rodrigo Fuentes siguió siendo gerente de raíces en Quetzaltenango durante 3 años más. No se convirtió en otra persona de la noche a la mañana, porque nadie se convierte en otra persona de la noche a la mañana, pero sí se convirtió en una versión más honesta de sí mismo, que es lo único que uno puede pedirle razonablemente a alguien después de un error. La mesa junto a la ventana grande estaba reservada todos los martes y miércoles por la tarde, y Rodrigo se aseguró personalmente de que nadie la ocupara. Nunca explicó por qué a los camareros nuevos, solo decía, esa mesa tiene dueño, y ellos aprendieron a no preguntar más.
Esa noche, después de que el restaurante de Sheila cerró y los camareros recogieron las últimas mesas, Ernesto se quedó solo, en la sala de reuniones del corporativo en Ciudad de Guatemala. Sacó del cajón de abajo de su escritorio, el que tenía llave, y que no abría con frecuencia, una carpeta vieja de cartón duro, con el lomo amarillento y las esquinas dobladas hacia afuera, de tanto abrirla y cerrarla. La puso sobre la mesa, bajo la única lámpara que había dejado encendida. Adentro estaba un documento que llevaba décadas guardado, un pagaré escrito a mano, en papel cuadriculado de cuaderno, con la letra temblorosa de un muchacho de 23 años que escribía apurado y emocionado al mismo tiempo. Decía el nombre de Ernesto Villalba, decía una cantidad en quetzales, que 40 años después parecía poco, pero que en ese momento representaba todo. Decía una fecha, y al final decía el nombre de don Aurelio Campos con su firma al lado. Una firma sencilla, sin rúbrica elaborada, la firma de un hombre que no necesita adornar su nombre para que valga. Ernesto lo miró un momento largo, con los codos apoyados en la mesa y la cara entre las manos. Pensó en esa tarde de 40 años atrás, en un pueblo del altiplano guatemalteco, una tarde de invierno, que recordaba con más claridad que muchas cosas que habían pasado el año anterior. Había llegado a la puerta de la casa pequeña de don Aurelio, con un cuaderno de apuntes lleno de números y esquemas, y una idea que 3 personas ya le habían dicho que era una locura: abrir un restaurante que recuperara las recetas del altiplano occidental de Guatemala, el pepián, el caldo de pueblo, los tamales de chipilín, en un local que tuviera la dignidad de esa cocina, sin disculparse por ser lo que era. Era joven, era impaciente, tenía esa energía de los que quieren cambiar el mundo antes del desayuno, pero también tenía algo más, algo que a veces se les olvida mencionar cuando cuentan las historias de los que triunfan. No tenía dinero. No tenía un solo quetzal que no necesitara para comer esa semana. Y sin dinero, la idea más brillante del mundo no pasa de ser garabatos en un cuaderno. Don Aurelio lo escuchó esa tarde, sin interrumpirlo, sin mirar el reloj, sin poner cara de que el tiempo se acababa. Ernesto habló durante 2 horas, se equivocó, se repitió, se contradijo, y don Aurelio lo dejó hacer todo eso sin corregirlo, porque sabía que a veces uno necesita escucharse a sí mismo para entender lo que quiere decir. Cuando Ernesto terminó y se quedó callado, esperando el veredicto, con ese nudo en el estómago que se tiene cuando uno le muestra a alguien lo más frágil que tiene, don Aurelio no dijo que era buena idea, ni que era mala. Abrió el cajón de la mesa de la cocina, sacó una libreta pequeña donde guardaba sus ahorros de 10 años de magisterio rural en el altiplano de Guatemala y puso sobre la mesa una cantidad que representaba 10 años de guardar de a poco, de no comprarse cosas, de decirle que no a cosas pequeñas muchas veces, para que algún día hubiera algo grande disponible cuando hiciera falta. Yo creo en usted, Ernesto, dijo don Aurelio, y creer en alguien cuando nadie más lo hace, eso también es una forma de enseñar. No puso condiciones de pago, no habló de intereses, solo agregó, cuando Ernesto quiso firmar el pagaré, que él mismo había llevado preparado, una frase que Ernesto se había repetido muchas veces en los años difíciles, en las noches en que los números del primer local no cuadraban. No necesito que me pagues a mí, muchacho. Cuando puedas, págale a alguien que lo necesite más que yo. Ernesto puso el pagaré de vuelta en la carpeta, la cerró, abrió su agenda del día siguiente y además de la reunión con Rodrigo, escribió algo más. Reunión con el equipo de recursos humanos para diseñar lo que llevaba meses queriendo implementar en todos los locales de la cadena y que esa tarde había dejado de ser una idea pendiente para convertirse en una urgencia.
un protocolo de atención para adultos mayores. No porque ninguna ley lo exigiera, sino porque había aprendido esa tarde, en el local de Quetzaltenango, de la manera más simple y contundente posible, que el valor de un hombre no se mide por la ropa que trae, ni por las monedas que cuenta sobre una barra, sino por el peso invisible de lo que dio sin que nadie se lo pidiera, en el momento en que alguien más lo necesitaba y no había nadie más. A 20 minutos del centro, don Aurelio Campos empujó la puerta de su casa con la llave que llevaba en el bolsillo del pantalón desde hacía tantos años que el metal estaba desgastado en las esquinas. Colgó el sombrero de palma en el clavo de la entrada. Dejó el bastón de pino recargado contra la pared, junto a la puerta, y fue a la cocina a calentar agua para la última taza de té del día. Se sentó en la silla de siempre, junto a la ventana que daba al patio pequeño, donde un árbol de durazno que él mismo había plantado hacía 20 años perdía las últimas hojas de noviembre con una lentitud que parecía deliberada. Tomó su té mirando el patio en silencio, con el ruido lejano de Quetzaltenango metiéndose por las rendijas de la ventana, el motor de una camioneta que subía por la calle adoquinada, el viento bajando desde los volcanes que a esa hora de la noche ya se sentía con toda su fuerza, el ladrido lejano de un perro en algún patio vecino. No pensó en Rodrigo. Hacía muchos años que don Aurelio no perdía tiempo pensando en la gente que lo trataba mal, porque la gente que trata mal a los demás ya carga su propio peso y no necesita que uno lo cargue también. Pensó en Ernesto, en el muchacho de 23 años del altiplano que llegó a su puerto una tarde de invierno con un cuaderno lleno de sueños y el miedo en los ojos de quien no sabe si lo que quiere tiene sentido. Pensó en los 40 años que habían pasado y en cómo, a pesar de todo ese tiempo, en cuanto los dos se vieron en la puerta de cristal emplomado del restaurante, los 40 años se habían vuelto inmediatamente transparentes, como si no hubieran estado ahí. Terminó el té, lavó la taza. Antes de pasar al cuarto, se detuvo un momento frente a la fotografía enmarcada que tenía en la pared de la cocina. La misma fotografía de colores lavados de siempre. Él mismo de joven, de pie frente a un salón de clases del altiplano guatemalteco, con un grupo de niños que lo miraban con esa mezcla de respeto y cariño. La miró un momento, no con nostalgia, sino con algo más simple, con la satisfacción tranquila de un hombre que hizo lo que tenía que hacer, con lo que tuvo, que no esperó condiciones perfectas para dar lo que podía dar, y que entiende, de una manera que no necesita palabras, que eso es suficiente, que eso, en realidad, es todo. Hay hombres que cargan el mundo sin que nadie los vea, que caminan 20 minutos con el frío del altiplano guatemalteco pegándoles en los huesos para tomarse un café de los miércoles, que es su único lujo de la semana, que tienen los zapatos limpios, aunque la suela esté despegándose en la punta, que cuentan sus monedas en silencio sobre una barra, sin pedirle nada a nadie, más que un poco de calor y una taza de café negro sin azúcar. Hombres que hace 40 años abrieron el cajón de sus ahorros de una vida entera de maestro rural en el altiplano occidental de Guatemala y pusieron todo sobre la mesa frente a un muchacho que tenía un sueño y no tenía nada más. Que dijeron: yo creo en usted, sin pedir garantías, sin calcular riesgos, sin esperar retorno, porque creer en alguien cuando nadie más lo hace es también, siempre, una forma de enseñar. Nunca juzgues el valor de un hombre por su apariencia, porque el hombre
que hoy cuenta monedas para un café en Quetzaltenango, pudo haber sido, hace 40 años, el que abrió el cajón de sus ahorros en un pueblo del altiplano de Guatemala para prestarle todo a un muchacho que nadie más creía que iba a llegar a ningún lado. Y ese muchacho, 40 años después, todavía lo sabe y se arrodilla. ¿Alguna vez conociste a alguien así? ¿A alguien que dio sin pedir, que enseñó sin cobrar, que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas, porque esas personas merecen que alguien las nombre en voz alta, aunque sea una vez. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque cada semana hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.